Bueno, ahora sí, vamos al próximo informe que tiene que ver con qué pasa cuando en países muy serios se aplican estos modelos de ajuste a sus líneas aéreas. Vamos a verlo. Air France y Lufthansa. Ejemplos de un modelo que fracasa en el mundo. Y es fundamental ampliar el debate que planteamos respecto del contraste entre dos modelos socioeconómicos. Air France, la aerolínea de bandera francesa, en crisis y la estrategia que tiene pensado seguir luego de la violenta reacción de los trabajadores indignados ante los despidos, que fue una noticia que ha recorrido toda Europa. El comité de empresa de Air France se suspende después de que los trabajadores invadieran la reunión tras el anuncio de la supresión de 2.900 puestos de trabajo. Estos manifestantes lograron romper las barreras y entraron en la sala de reunión. El director de Recursos Humanos, Xavier Brosseta, así como el de Air France en el aeropuerto de Orly, Pierre Plisonier, fueron zarandeados. Y Brosseta acabó escapando por una valla sin su camisa. La extrema tensión en el sí de la aerolínea francesa se produce después de que la semana pasada se frustraran las negociaciones para que los pilotos aceptaran trabajar más horas por el mismo salario. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más. Con sueldos más bajos el desempleo va a caer. Que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. El Círculo Rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores del trabajo. Cuando el trabajador siente miedo de quedar desocupado, no pide absolutamente nada, va a trabajar por el menor dinero posible. Si ustedes estuvieran dentro de una empresa y les dicen que necesitan aumentarles el horario de trabajo manteniéndose el mismo sueldo, hay que hacerlo, creo que sí. Te digo sinceramente, con la falta que hay, creo que sí. Uno de los grandes avances de este gobierno ha sido la penetración de las paritarias en la discusión de las relaciones laborales en Argentina. Pasamos de 64 convenios colectivos a más de 1.400. Y si te tienen que bajar el sueldo, ¿vos estarías de acuerdo con tal de mantener ese trabajo? Eso no. Creo que sí, si no me quedo en la calle. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. Prioridad número 1 es conseguir trabajo. Cuando vos al trabajador lo apretás con el salario, lo que estás haciendo es meterle la mano en el bolsillo, y eso es lo que hicieron en los 90. El Consejo de Administración aprobó entonces una reducción de plantilla de 2.900 personas, 300 pilotos, 900 tripulantes y 1.700 trabajadores de tierra en los próximos 2 años, y como consecuencia del recorte del 10% de las líneas. Ya con el último plan de ajustes cedimos bastante. Nos bajaron el sueldo, trabajamos más horas y encima pretenden que lo hagamos por más tiempo aún. No es posible. Nos está matando. Moriremos poco a poco, pues somos invisibles. Nadie nos verá morir. ¿Es esto a lo que hoy llaman trabajo? No. El presidente francés François Hollande, supuestamente socialista, condenó los episodios violentos. Ahora, del ajuste salvaje que implica miles de despidos, no dijo ni mu. Ça compte le dialogue social. Et quand il est interrompu par des violences, par des contestations qui prennent des formes inacceptables, on voit ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'image, sur l'attractivité. Air France es la segunda compañía aerocomercial más importante de Europa después de la Lufthansa. La aerolínea bandera de Alemania, Lufthansa, está cancelando hoy 84 vuelos. Hay una nueva huelga de pilotos, cancelaciones que suponen un 50% de los más de 170 vuelos diarios de larga trayectoria. Este llamado a huelga número 14 que hace el sindicato en los últimos 18 meses. La huelga de pilotos y asistentes obliga a Alitalia a cancelar el 15% de sus vuelos por la falta de respuestas concretas respecto a las garantías de empleo. El Estado francés, que era el dueño de Air France, ha ido reduciendo su participación accionaria, es decir, ha ido privatizando gradualmente Air France, ahora tiene solo el 17,6% del capital accionario, es decir, sí, solo no controla. Es constante la crisis en la industria del transporte aéreo, muy cruento, despedir casi 3.000 trabajadores. La verdad que es un plan de ajuste tremendo que tuvo esas consecuencias. Nuestro plan es otro, nuestro plan, lejos de ajustar o achicar la empresa o utilizar como variable para ajustar el personal y los gastos, apostamos al crecimiento, apostamos a volar cada vez más, a volar cada vez mejor y con eso mejorar los ingresos. Ese es el camino que emprendimos hace 6 años y que viene
viene dando resultados. Cuando vos ves lo que es una empresa como Air France o como Lufthansa, son pools de empresas que abarcan todo. Cuando vos ves lo que es una empresa como Air France o como Lufthansa, son pools de empresas que abarcan todo. Aerolíneas, viajás a un país limítrofe, viajás a Brasil o viajás a Chile, le pedís, ¿este es el avión línea de bandera argentina? Sí, por supuesto. Por favor, yo tomo mate cocido. No, señor, no hay mate en el avión. ¿Cómo no hay mate en el avión? ¿Cómo no hay mate en el avión? Recalde, ¿cómo no hay mate en el avión? Usted es nacional y popular. Me da el saquito de té, pero yo no tomo té, yo tomo mate cocido. Y usted no lo tiene en el avión. Es una vergüenza. Yo tomo mate cocido. Es una vergüenza. No, además de darte bronca, es triste. Air France está en crisis. Detrás de todo esto hay obviamente un motivo más estructural, que es la crisis de Europa. Europa está en una situación de crisis económica desde hace 3 años. UNICEF cifra en 3 millones el número de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza en Francia. Finlandia, la mayor manifestación en el país desde 1991 para protestar contra los recortes. 6 días de huelga de trenes en Alemania. Hoy en Europa todavía se siguen promoviendo las políticas de muy fuerte ajuste del gasto público, de reducción del gasto público, reducción de la participación social y recortes que muchas veces llegan inclusive a las políticas sociales para la gente más vulnerable. Bien, a ver, Gustavo López. A ver, o discutimos el saquito de mate cocido o discutimos un poquitito más profundamente el informe que nos acabas de presentar. Yo anoté algunas cosas. A mí me parece que si hay algo que ocurrió en estos años fue haber ganado la batalla cultural que perdimos en la década del 90 y por eso todo lo que sucedió. Y yo anoté romper los límites de lo posible. Cuando Alfonsín ganó las elecciones del 83 y proponía el juicio a las juntas militares, le decían, esto no es posible, nunca se hizo en el mundo. Y fue posible. Y cuando Néstor planteaba en el 2003 que había que renegociar la deuda y que había que decirle que no al fondo, le decían, no, no, esto no es posible, nunca se hizo en el mundo. Y se rompió el límite de lo posible. Y nosotros, yo creo que ganamos la batalla cultural y aquello que en los 90 no solo parecía utópico, sino que te decían que te habías quedado en el 45, hoy en toda América Latina ha cambiado el sentido de las cosas. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo este cambio en el sentido de las cosas, bueno, vamos a seguir teniendo un país de progreso contra, fíjate vos lo que ocurrió en Estados Unidos y en Europa cuando fue la crisis del sistema bancario. Se pusieron en un caso 800.000 millones de dólares y en otro caso creo que 700.000 millones de euros para los bancos. Y la gente perdía su casa, se quedaba con la deuda y el banco con el departamento. ¿Qué se hizo en la Argentina? Separaron los remates, se refinanciaron las deudas, el banco cobró y nadie perdió el campo. Entonces esto es un cambio de la política. Y me anoté en esto de la construcción de sentido, estamos peleando por la construcción de sentido, el término patria. Las Fuerzas Armadas, ¿se acuerdan? En los 60, en los 70 decía, somos anteriores a la nación. Y eso le daba derecho a decir, bueno, primero somos nosotros y después se decide en la política. Y el campo dice, la patria es el campo. Nosotros perdimos la discusión de la 125 porque la gente creyó eso, que la patria es el campo. Y la presidenta dice, la patria es el otro. Entonces, hay tres nociones muy distintas de la patria. Entonces, yo creo que esto se mete en el marco de una discusión más profunda. Digo, los modelos tienen que ver con discusiones de construcción de sentido. Y esto es lo que hemos logrado en todo este proceso de estos años y es lo que, como decía Edgardo Moca, hay que reforzar. Porque del otro lado lo que te van a querer es cambiar la construcción de sentido. Sí, claro. A ver, Moró, a usted que sí le interesa el mate cocido. Sí, además dejó constancia de que acá hay mate cocido, sí. Así que este es un programa nacional y popular. Digo porque si no Pino va a decir que ustedes no sirven mate cocido. No, no, ahora sí. Bueno, muy bien. A ver, es evidente que lo que está ocurriendo, bueno, no voy a descubrir la pólvora, hay una crisis profunda en el capitalismo, sobre todo en los países centrales, aplican
la receta que trajeron a nuestro continente hace una década atrás o un poco más: ajuste fiscal, depresión del consumo, flexibilización laboral. Estos son casos claros o intentos de flexibilización laboral, y los resultados son los mismos que se produjeron en América Latina cuando esta receta neoliberal desembarcó salvajemente. Esto es un poco lo que le está pasando a los llamados gobiernos socialistas o socialdemócratas. Es un poco el residuo de lo que quedó de la famosa tercera vía de Tony Blair, que no era otra cosa que neoliberalismo encubierto y alianza atlántica con los Estados Unidos y los poderes fácticos de Estados Unidos. Y efectivamente, como dice Gustavo, la contracara de esto es un pequeño país de nuestro continente, o mejor dicho, un país que en nuestro continente no es tan pequeño, pero tal vez en términos mundiales sí lo es, que se llama Argentina, que está demostrando que hay otro camino, porque existe una crisis en el mundo, eso no lo podemos negar, y también esa crisis impacta sobre la Argentina, pero la Argentina está dando una respuesta sustancialmente distinta a esta que estamos mirando. Es la respuesta de sostener el consumo, sostener niveles de actividad de la economía, no regalarle al mercado el manejo de la política fiscal, cambiaria, tributaria, y sostener una política de expansión de la producción, y bueno, y no caer en la trampa de volver al circuito financiero. Trata de sostenerse la Argentina en el circuito comercial, con dificultades porque han caído los precios de los productos primarios, y sobre todo va a haber que ir a buscar el circuito de inversiones. Pero lo que hay que evitar es caer en el circuito financiero, porque esa es la lógica que se está aplicando en Europa con estos resultados. ¿Dante? Sí, hace unas semanas escuchaba un discurso de Roberto Feletti, que hacía como una especie de historización del siglo XX en Argentina, siglo XX y XXI, y mostraba cómo en los momentos de restricción externa, restricción de divisas, digamos, se generaron crisis que en Argentina terminaron con golpes de Estado. Sí, la crisis del petróleo, incluso en el 55, ¿sí? 2001. Y él lo que decía de manera interesante es, bueno, estamos ante un desafío que es una situación de restricciones, de baja del precio de los commodities, etcétera, pero con la posibilidad de resolverlo, digamos, en términos de un gobierno popular, o de la continuidad de un proceso de gobiernos populares que pueda llegar a 16 años. Y entonces me parece que es un desafío interesante, porque cuando uno ve este tipo de conflictos o crisis, siempre la pregunta es quién la paga. ¿Quién la paga? Leopoldo mencionaba, bueno, hay momentos cuando se preguntan quién la pagan los trabajadores, se favorece a los bancos. Y me parece que, digo, yo siempre recuerdo la situación de esa devaluación importante que hubo a principios de 2014, y que toda devaluación implica, por supuesto, un castigo a los que menos tienen, pero el gobierno toma una decisión, y yo recuerdo, por ejemplo, que en ese momento sale precios cuidados. O sea que claramente hay una decisión política de decir, no la van a pagar los que siempre la han pagado. Entonces me parece, volviendo a lo de Feletti, que estamos ante esa posibilidad y encima tenemos la posibilidad de votar, ¿no? Digo, de enfrentar una situación de crisis internacional que nos va a golpear, digamos, y que va a golpear a todos los países emergentes, sin duda. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte, después vamos a seguir aquí con Leopoldo Moró y con Gustavo López. Después de este corte vamos a ver un spot muy raro de Sergio Massa, y es muy impresionante, un documento revelador sobre el encubrimiento del atentado de la AMIA durante el gobierno de Menem. Vamos a hacer este corte negro y ya venimos. Hay una historia de muchas décadas y un endeudamiento feroz que operó sobre la desindustrialización, sobre la desocupación. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Pronunció una frase. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Déjenlos crecer. Acreedores tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Fue su convicción la que hizo que rompiéramos con esa dependencia de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. ¿Qué son los buitres? Los verdaderos depredadores sociales globales. Venimos haciendo honor con nuestro propio trabajo y esfuerzo.
de los derechos de la Argentina, nuestra fragata Libertad. Bienvenidos a la patria. Hoy más que nunca, patria. Son años de desendeudamiento, pero también de desarrollo, con crecimiento e inclusión social. Generando la reindustrialización del país. Más de 5,5 millones después, 2,5 millones nuestras universidades, y reparar nuestros investigadores. No fue Magia, porque hay un reconocimiento de soberanía. Es un logro de los 40 millones de argentinos para el mundo entero.